Decía René Restén que la criminología es la aplicación de la antropología que diferencia el delito de los factores criminógenos de origen biológico, fisiológico, psicológico y sociológico. Buenos días, mi nombre es Lismar Lema, estudiante en la Cátedra de Criminología de la Universidad Católica Santa Rosa. Atendiendo a la asignatura del profesor David Jiménez, hoy les vengo a hablar acerca del caso de Dorángel Vargas, popularmente conocido como el Comegente. José Dorángel Vargas, mejor conocido como Dorángel Vargas, por error de los medios de telecomunicación. Nació el 14 de mayo de 1957 en el Vigía, estado Mérida, Venezuela. Se desconoce la identidad de sus padres, pero por lo que se ha podido investigar, se dice que él era el hijo mayor de 10 hermanos, de una pareja de agricultores muy humilde pero muy pobre. Por lo tanto, Dorángel, al no tener recursos para estudiar, decide abandonar en el último año de primaria, teniendo tan solo 13 años de edad. A partir de ese momento, se dedica a aprender de la agricultura, donde tiempo después, al no tener alimentos ni recursos, decide dedicarse al robo de animales en las fincas más cercanas a su casa, para alimentar a sus 10 hermanos. Dorángel viaja a Táchira, donde un tiempo después fue detenido por primera vez en 1992 por delito de menor grado, hurto de ganado, y al tiempo después lo dieron en libertad. Entrevistas con personas cercanas comentan que desde muy temprano Dorángel reflejaba conductas poco normales y resultaba complicado y difícil adaptarse al entorno social. Conductas a partir de beber sangre de animales hasta comer su propia carne cruda. Comportamiento que logró mantenerlo hasta la adultez. Dorángel sufría distintos episodios donde se volvía excéntrico de su familia. Lo recluían en hospitales psiquiátricos hasta que se calmara la crisis, desaparecía por días y empezaba a andar con cuchillos o navajas. Y toda esta situación se volvió inmanejable para la familia al punto de que lo abandona. Cuando Dorángel ve que la sociedad y su entorno lo abandona, decide ser dependiente de la calle y aislarse de todos y se convierte en un vagabundo y prontamente en un criminal. En 1995 lo detienen por segunda vez y fue acusado de descuartizar y comer a Cruz Baltasar Moreno, donde otro compañero realizó la denuncia y dieron con la captura. Residió por un tiempo en la cárcel de Santa Ana, estado Táchira. Pero esto desencadenó un desequilibrio en la fiscalía al no comprobar si efectivamente había cometido el delito o era un enfermo mental. Lo enviaron al centro de rehabilitación después de estudios psicológicos, lo enviaron al centro de rehabilitación psiquiátrica en Peribeca, detectándole esquizofrenia paranoide, liberándolo 2 años después por no presentar peligros para la sociedad. Los medios locales consideran que fue una decisión negligente, a pesar de que ya había un historial psiquiátrico. Poco tiempo después, Dorángel sigue dependiendo de las calles y en 1999 vuelve al mismo sitio donde cometió el delito anterior, pero ya asesinando entre 3 a 6, si acaso más, víctimas, hombres alrededor de 30 y 40 años. Esto se descubrió ya que personas desaparecían constantemente y personas del mismo pueblo decidieron emprender una búsqueda. Un grupo de rescate donde se encontraron con la sorpresa que debajo del puente Libertador, afuera de San Cristóbal, habían restos humanos, entre pies, brazos y otras partes como riñón y corazón en ollas para posteriormente ingerirlos.
El cuerpo de policial del estado Táchira encuentra la mayor parte de los restos de las víctimas, enterrados en el suelo, escondidos en bolsas y otras esparcidos por el monte. Es importante destacar que esta noticia invadió, era global, y que muchos reporteros lograron entrevistar a Dorángel, donde él indicaba que sí le gustaba comer la carne humana, pero que los pies y manos le causaban indigestión. Asimismo indicó que no le gustaba la carne de mujer, ya que era un poco diferente a la de los hombres. La de los hombres era como carne de cerdo salada y suave. A continuación, les presentaré una entrevista por Ana Bacarela, donde Dorángel muestra ese aislamiento de pensamientos normalmente de una persona que sufre esquizofrenia paranoide. Yo explicando a la verdad que se ayudara. Los asesinos los descubrió la policía. ¿Cómo hacía usted esos trabajos para que la policía no lo agarrara? Porque se está hablando de que más de 10 personas usted mató y se comió. ¿Cómo trabajaba para que nadie lo agarrara? Yo los agarro, los mato y quito la cabeza, y lo agarro y me lo echo al hombro, me lo llevo por una cascada, por una naciente. ¿Y nadie lo veía? Nadie en el monte. ¿Por qué nunca se comió a una mujer? Por el hecho de que eso es muy diferente, ¿no? En todo. ¿Cómo diferente? Cierto que una flor no tiene derecho también de vivir o no vivir, ¿no? Pero en realidad, ¿qué llevó a Dorángel a cometer este delito? Los padres de Dorángel, al ser personas dedicadas a la agricultura, estaban muy desinformados sobre la salud y comportamiento de su hijo. Esto nos relata la entrevista de Luis Olavarrieta a distintas personas que lograron entrevistarse con familiares de Dorángel. Investigando un poco más a fondo y de lo que nos puede brindar los medios de información, lo que llevó a Dorángel a cometer este tipo de delitos fue la creación de una conducta errada, pues se dice que él reflejaba conductas poco normales y que no le gustaban las costumbres familiares ni seguir las reglas. Podría decir que desde mi percepción y de lo que he podido investigar sobre este personaje, él desde su niñez quizás venía reflejando conductas poco normales característicos de una persona con esquizofrenia paranoide. Recordemos que la esquizofrenia es un trastorno de salud mental crónico que afecta generalmente en lo que la persona siente, piensa y se comporta. Delira y dice ver espíritus o tiene pensamientos incoherentes. El doctor Luis Madrid, en el minuto 3:15 de esta misma entrevista, nos señala que la esquizofrenia es un trastorno donde hay una desestructuración completa del aparato psíquico y que el paciente se vuelve totalmente desorganizado en sus pensamientos. Esta enfermedad hace que las personas vayan y vengan entre realidades y sus distintas percepciones distorsionadas. Y desde el principio, evidentemente, Dorángel no tuvo esa ayuda que se les da a las personas que normalmente tienen este caso. Al ser de bajos recursos, al no tener la ayuda de quizás mamá y papá y que el mamá y papá no atendieran o no vieran lo que realmente tenía su hijo, porque lamentablemente, o al menos lo que nos cuentan los abuelos, es que en ese tiempo se estilaba tener muchos hijos y que no tenían esa educación y esa percepción que hoy en día nosotros actualmente tenemos.
Dorángel venía desarrollando este tipo de trastorno durante todo el tiempo y es una persona que no es capaz de conocer ni de diferenciar entre lo bueno y lo malo. Generalmente se puede decir que no tuvo la ayuda ni de niño ni en su vida adulta, porque los centros psiquiátricos no brindan la ayuda que realmente necesita este paciente. En vista de que Dorángel sufre este trastorno o enfermedad, el artículo 62 de nuestro Código Penal nos indica que la persona que sufra de alguna enfermedad mental, el demente deberá permanecer en hospitales o establecimientos destinados a esta clase de enfermos. Por lo tanto, lo hace inimputable. No tiene responsabilidad penal, pero sí se le somete a unas medidas de seguridad tal y como contemplan en los preceptos legales de nuestro Código Orgánico Procesal Penal. La inimputabilidad surge o nace cuando una persona ha cometido un delito, en este caso homicidio, tipificado también en nuestro Código Penal, y no tiene el conocimiento de la naturaleza del acto a causa de su trastorno o de la conducta por su inmadurez psicológica. Debemos resaltar que para que un hecho sea considerado delito, se debe demostrar que la persona actuó en pleno uso de conciencia. Por ello, debe conocer la condición psíquica del acusado al momento de realizar o decidir sobre un acto. El juzgado decide que Dorángel no tiene la capacidad para reconocer la licitud de los actos, tal y como lo enseña en la foto la sentencia emanada por el tribunal. Por lo tanto, se le asigna una medida de seguridad intemporal donde la familia se lo puede llevar con la condición de comprometerse a llevarlo a un lugar psiquiátrico, cosa que no fue así. Decretan su resolución en el anexo psiquiátrico de San Juan de los Morros, Estado Guárico, pero actualmente no existe una institución donde puedan tenerlo. Por lo tanto, el caso se encontró en un gran vacío legal. Actualmente Dorángel reside en la comisaría del estado Táchira, por lo tanto no puede darse ni reinsertarlo a la sociedad por presentar peligro y riesgo, al no reconocer entre lo bueno y lo malo y la magnitud de los delitos que cometió. Gracias. ¿Debe acompañarme a mí? ¿Para dónde? ¿Dónde A donde yo duermo.